Amigos, he querido en este video hablar sobre las causas de este intento, por un lado intento de derrocamiento de la presidencia, por otro lado solo una suerte de revocatoria de las medidas económicas, y por otro lado una suerte de intento de destrucción de las evidencias de la corrupción de la década del correísmo, ¿no? Entonces, las causas, ¿no? Uno puede entonces ver este conflicto como entre causas y consecuencias, y en este video quiero hablarles de las causas. Entonces el gobierno lanzó algunas medidas económicas y algunas medidas laborales para intentar recomponer el sector fiscal y el problema en el sector fiscal. Aquí existen dos problemas que son evidentes, ¿no? Un problema evidente es que se piensa que la economía de la nación es igual a la economía del fisco, y aunque están relacionadas, yo no diría que tienen una correlación directa, no son lo mismo. Entonces, no necesariamente la economía buena del fisco significa que el resto de la economía está bien. El fisco puede estar bien, sin números rojos, con todas las cuentas, con las cuentas sin déficit, y la economía de la nación no está bien. Eso es una falacia, por decirlo menos, ¿no? Entonces, ahí hay una interesante discusión sobre pensar que el problema de la economía en Ecuador no está en el fisco necesariamente. El problema de la economía de Ecuador está en la masa monetaria. Es decir, como estamos en sistema de dolarización, no podemos aumentar la masa monetaria porque no la podemos producir. Entonces necesitamos que esa masa monetaria entre a Ecuador a través de por lo menos, me refiero a términos grandes, cuatro formas, ¿no? A través de exportaciones, a través de remesas, a través de la deuda externa y a través de la inversión extranjera, ¿no? Entonces, las exportaciones, necesitamos un sector exportador fuerte, que el gobierno ayude al sector exportador a generar industrias, y no solo las que hay, a fortalecerlas, sino a generar una multiplicidad de industrias que puedan exportar sin aranceles a otros países. Y eso es únicamente posible si es que el Ecuador entra en un rápido y progresivo y agresivo negociación de tratados de libre comercio con los países más poderosos del mundo, de forma que nuestros productos puedan ingresar sin aranceles, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, la deuda externa no la podemos topar, es un ítem que ya no es posible toparlo. Es imposible que nos sigamos endeudando más, porque lo que quiere decir es que la recomposición de toda la economía va a demorarse mucho más tiempo. Las remesas las podríamos topar de cierta forma si es que diésemos ciertos beneficios a las personas que tienen sus capitales afuera o que trabajan afuera y están enviando su dinero, beneficios en la banca pública, pero beneficios reales que sean tangibles, en los cuales ellos puedan poner sus depósitos en Ecuador, ¿no? Y ponerlos de forma agresiva y con un ritmo de aumento muy importante. Pero la otra fuente, que me parece que es quizá la más importante, que es de la inversión extranjera, es posible si es que hay un programa agresivo de beneficios e invitación a las empresas extranjeras fuertes, grandes, para que vengan a poner sus headquarters en Ecuador, con la condición de que sus empleados sean ecuatorianos, ¿no? La reconstrucción de Alemania funciona de cierta forma también con estas medidas, es decir, me refiero después de la caída del muro de Berlín, con beneficios extensos y grandes a empresas para que puedan ir a Berlín a poner sus headquarters ahí y puedan de allí empezar a construir la economía de la nación, ¿no? Y de hecho, cuando uno va a Alemania, sobre todo a Berlín, uno se da cuenta rápidamente que es quizá la parte tecnológica y más desarrollada que tenemos en Europa, ¿no? Entonces es posible tener otras opciones, pero claro, se dejó por mucho tiempo de lado estas opciones porque el correísmo sigue enquistado en el gobierno de Moreno, y si uno quisiera ponerlo de otro punto de vista, Moreno sigue enquistado en Moreno.
Es decir, es imposible dejar a Moreno de ser Moreno. Lo que quiere decir que es imposible que Moreno cambie su ideología de la noche a la mañana, y no lo va a hacer. Entonces nos involucramos en muchos años, me refiero a muchos meses, a 2 años del gobierno en la que las medidas económicas eran las mismas medidas del correísmo, es decir, seguirnos endeudando, seguir creando creando la idea de esta burbuja de prosperidad, de esta burbuja de que todo iba bien en Ecuador, de que no había ningún problema económico, y entonces en esta burbuja nos quedamos. Y me parece a mí que es importante decir que son, yo lo he dicho antes, para mí estas son las mismas consecuencias que trajo este periodo de industrialización y sustitución de importaciones en América Latina, ¿no? Es decir, un periodo en el que conjuntamente se va construyendo con los populismos latinoamericanos, y al mismo tiempo entonces tienen cierran sus fronteras, me refiero a arancelarias, protegen a sus industrias. Las industrias empiezan a crecer, pero empiezan a crecer a través del gasto público, porque el gobierno aumenta los impuestos en primer lugar, en primera instancia aumenta los impuestos, entonces el gobierno tiene más dinero y empieza a gastar, y a gastar intensamente en los países, es decir, en las naciones. Las industrias empiezan a crecer muy rápidamente, pero empieza a tener 2 problemas. El primero, el problema de la balanza de pagos, ¿no? Porque las nuevas industrias entonces requerían de nuevos insumos, y los insumos eran posibles únicamente a través de las importaciones. Entonces, en tanto y cuanto las nuevas industrias crecían, las importaciones crecían aún más, porque se necesitaba como los insumos, y entonces se genera un problema de balanza de pagos. Y se genera el otro problema, que es quizá el problema fiscal más importante, que es el problema de la deuda pública, ¿no? Porque el gobierno en principio entonces toma más impuestos de la gente, pero en una segunda etapa entonces estos gobiernos empiezan a generar deuda externa, y generan mucha más deuda externa para poder sostener el gasto público y para poder sostener la industrialización de las empresas. Y lo que generó fue una gran deuda pública en todos los países, la mayor parte de los países de América Latina, que explota en los 80, ¿no? Y explota como la crisis de la deuda. Y la crisis de la deuda explota, y muchos piensan, no, pero es que ya hubo gobiernos liberales que se pusieron a cargo después de estos gobiernos populistas, entonces hubo gobiernos liberales que ya tomaron control de la economía, entonces fue culpa de ellos. No, la causa es evidente, la causa es el aumento del gobierno y el aumento de su funcionalidad en la economía como el único motor de crecimiento, ¿no? Entonces, para que un gobierno cambie esa forma de crecimiento y genere un nuevo contexto de economía, en el cual se pueda pensar en que la empresa privada es la generadora de riqueza, toma muchísimo tiempo. Y entonces tuvimos la década de los 80, una década perdida, la década de los 90, que empezamos a crecer y a crecer fuertemente, pero entonces el impulso de generar desde el gobierno el impulso a negocios privados, se crea otra crisis. No es la crisis del neoliberalismo. Esto me parece que es es parte del discurso político, sí, y del discurso de cierta academia también, pero del neoliberalismo tiene muy poco, ¿no? El neoliberalismo es abrir el espacio para la competencia, abrir el espacio para que el consumidor decida qué es lo que quiere consumir, basado en sus posibilidades, basado en el costo de los productos y basado en la calidad y demás gustos, bla, bla, bla. Pero eso es el neoliberalismo. Del neoliberalismo tuvimos muy poco en la década de los 90, sino que fue un mercado dirigido a construir oligopolios, un mercado dirigido a construir monopolios desde el gobierno, ¿no? Si uno quisiera ponerlo de cierta forma, un retorno a ciertos periodos plutocráticos.
Entonces, eso sí tuvimos en los 90s, se genera la guerra, la crisis de los 90s y otra vez estamos en este problema, porque desde los 2000, más y menos, empezamos a generar otra vez estas ideas de sustitución de importaciones y crecimiento, y tenemos los mismos problemas que en los 70s y 80s, la deuda externa. Y esto va a llevar mucho tiempo componerla, va a llevar mucho tiempo encontrar una solución viable, sobre todo si es que el gobierno, si es que la izquierda sigue siendo izquierda, y como la izquierda sí va a seguir siendo izquierda, entonces no vamos a tener una solución viable hasta que Moreno se vaya. Y no queremos que se vaya de forma de derrocamiento, queremos que termine su periodo y dé el espacio para otras personas que vengan a gobernar. Entonces, por ahí estos cantos de sirena de que la dolarización va a quebrarse y que la dolarización, que lo que se espera es que nos desdolaricemos, son argumentos traídos de los cabellos, ¿no? Es la dolarización. El problema es si es que la masa monetaria sigue disminuyendo y hemos estancado, es decir, la masa monetaria crece a niveles muy, muy, muy bajitos. No ha disminuido per se, pero crece a niveles muy bajitos, y eso es lo que produce la deflación, porque si no hay, vamos a ponerlo así, si la masa monetaria se reduce, entonces hay menos dinero en el mercado, y si hay menos dinero en el mercado, la gente tiene menos dinero para consumir, y si tienen menos dinero para consumir, obliga a los productores a bajar sus precios, la deflación, para poder seguir sobreviviendo y poder seguir subsistiendo. Entonces la deflación que tenemos y vivimos ahora, que no es una deflación alta, no es una deflación considerable, pero es consecuencia de la masa monetaria. Lo mismo que pasó de 1929 a 1932 con el patrón oro y la Gran Depresión, ¿no? Tuvimos una deflación muy fuerte hasta 1932, específicamente hasta febrero de 1932, donde se dejó de lado el patrón oro, pero esta deflación fuerte lo que trajo fue entonces el desempleo, un aumento de desempleo, y no necesariamente una reducción de salarios, sino que los salarios reales aumentaron, y eso está publicado. Entonces los amigos que les interese lo pueden revisar. Entonces para regresar a las causas de la crisis, ¿no? El gobierno pudo haber tomado otras medidas. Sí. ¿Fue necesaria las medidas que tomaron? No. Quizá para resolver el aspecto fiscal, entonces esta disminución del subsidio o retiro del subsidio completo, entonces tratamos muy rápidamente de visualizar el camino rápido de la solución rápida, porque en 2 años no se hizo nada. Pero que eso entonces significa que abre la puerta para el derrocamiento, o abre la puerta para la renuncia, o abre la puerta para ir en contra del gobierno. No. Me refiero a ir en contra del gobierno en forma de que esperamos la renuncia del presidente y la renuncia de sus ministros. No, de ninguna forma. Creo que pudieron haber habido otras soluciones, sí. Pero también hay algo importante que no queda muy claro todavía, porque no hemos podido tener tampoco el panorama claro de cómo funcionarán estas políticas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se va a hacer con este dinero, ¿no? Con estos 1.500 dinero extra del subsidio de la gasolina. Si ese dinero va entonces focalizado directamente a los sectores pobres, entonces uno pudiese estar de acuerdo con las medidas. Y creo que esa fuera una solución muy evidente, pero en esta encrucijada, en esta espiral de violencia, me parece que puede ser muy poco probable que una solución como esas pare o que disuelva las paralizaciones en Ecuador, ¿no? Entonces, solo para ponerlo en contexto, sí, el gobierno sí pudo haber tomado otras medidas. Las medidas, sobre todo la medida de la gasolina, de los subsidios, es una medida que puede ayudar
a la economía siempre y cuando se la focalice bien. O sea, que ese mismo dinero no vaya al fisco, que no vaya al gobierno a pagar su burocracia, sino que vaya a la gente que lo necesita. Entonces, no es descabellada la medida. Y hay algo también ahí que también es muy curioso, y supongo que el gobierno lo analizó como impedimentos legales, ¿no? Se pide a los contratos ocasionales que se les disminuye el 20% en sus nuevas contrataciones, y sin embargo a las personas que sí ganan y ganan muy bien en el sector público, es decir, las personas que tienen nombramiento, las personas que son de, como se dice vulgarmente, de planta, a esas no se les toca, sino que se les pone entonces 15 días menos de vacaciones, que den un día del trabajo, como aumento el impuesto, pero eso no es en comparación, nada comparado con la afectación al sector al sector vulnerable que sí trabaja, es decir, a las personas que tienen contratos ocasionales, porque son aquellas las que sufrirían, si es que esta medida se mantiene, sufrirían el mayor impacto, ¿no? Entonces, en conclusión, las medidas pudieron ser diferentes, pero si fueron las que se tomaron, si son focalizadas bien, son medidas que pueden ayudar a la economía o por lo menos al fisco a componerse rápidamente, para que luego puedan enfocarse entonces ya al desarrollo de la economía a través de la participación de nuestra industria en el sector externo, ¿no?